Oli, 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 Oli. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es verte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me siento muy afortunada de que estés acá. Y hoy quería intentar algo juntos y es invitarte a comer como una especie de salida o cita o reunión, digámosle, no sé cómo prefieras decirle o cómo le entiendas, pero pedí McDonald's. Creo que nunca comimos McDonald's juntos, entonces hoy quise intentarlo. ¿Adivinas qué hamburguesa me pedí? Debo admitir que igual no es mi favorita, pero sí es una de las que más consumo cuando me pido. Me pedí, no sé si lo hice acá, sí. Me pedí una Big Mac. Una Big Mac. Me acuerdo que en su época, bueno, hace unos años atrás, muchos, era como la más vendida y la más rica, la más famosa. Precisamente hoy es desplazada por grandes hamburguesas como la Cheddar Melt, que a mi gusto es la mejor. Pero últimamente no me gusta pedir tanto McDonald's y cuando pido quiero algo más ligero y una Big Mac viene perfecto. No me mancho. Vino media destrozada, la verdad, y es porque la pedí a domicilio. Entonces vino un poco machacada la pobre. La voy a dejar acá. También tengo mi coquita, que siempre viene con este plástico, que entiendo que es para que no se vuelque, pero es muy molesto. ¿O sueles pedirte coca o Sprite o 7-Up o agua? Yo creo que está muy roto pedirse agua en McDonald's porque te viene la botellita. Voy a intentar abrirlo. Esta vez sí pude abrirlo completo. A veces me queda por estos bordes un poco de papel y me parece medio asqueroso. No te preocupes, me lavé las manos. Mira, ¿qué tal si le damos un sorbo? Qué rico. Por acá unas servilletas. Y unas buenas papas.
y 2 sobrecitos de, a mí me gusta el ketchup y la mayonesa. Y bueno, la mostaza también, pero no tenían. Ok, vamos a empezar dándole un mordisco a la hamburguesa. Que una de las cosas que voy a omitir es que odio mancharme. Y esto está medio... y medio. Y envolver a mi hamburguesa del lado que menos salsa tenga, digamos, para que no se pegue, y así me la como. Mira, tiene su pancito con semillitas, tiene su lechuguita, sus 2 carnes y su queso. Vamos a probarla. Aunque debo admitir que mis otros amigos, cuando nos juntamos a comer, me odian porque las hamburguesas me tardo muchísimo en comerlas. Es que me encanta tanto comer que lo hago despacito y disfrutando. Así que posiblemente no me la termine toda con vos. Perdón, no me gusta hacer ese ruido, pero tiene tantos hielos que cuando uno intenta tomar es como que eso. Mira, ahí le di 2 mordiscos. Creo que se ven, ¿no? Vamos a intentar darle otro por este lado. Qué rico. ¿Y vos? ¿Cuál es tu favorita? Y la que menos te guste. Qué rico. ¿Adivinas dónde voy a dar un bocado? Acá, acá o acá. Lo voy a dar acá. Porque sigue habiendo salsita. Y creo que veo un pepino ahí. Qué rico. Eso me gusta de esta. Tiene pepino. Está tan húmeda que no hace ruidito. Yo quería que haga más ruidito. Pero bueno. Y ahora, ¿dónde crees que voy a dar el bocado? El bocado. ¿Adivinas? Lo voy a dar acá.
voy a dar un último bocado y vamos a pasar a las papas. Aunque no soy tan fan de las papas, la verdad. Adivina dónde voy a dar mi bocado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde? Lo voy a dar acá. Está muy rico. Ahora, para limpiar nuestro paladar, antes de las papas, coquita. Bien. Espero no estar comiendo como un animal. Me daría vergüenza que se escuche así. Ahora, unas buenas papas. Voy a admitir que me suelo pedir. En estas sí me gusta potentes. Me suelo pedir con cheddar y bacon. Esta vez no, porque sentía que era demasiado igual. Pero las pocas veces que me pido Mac, intento que sea algo bueno. Y a veces me pido las papas así con cheddar y bacon. Y qué delicia. ¿Cuál papa crees que voy a agarrar? ¿Cuál? ¿Cuál? Voy a agarrar esta. Voy a agarrar esta. Yo de chiquita agarraba las papas y me las ponía allí, como si fuera a fumar, y las comía así, ¿viste? Así. Es paradójico porque yo odio fumar, no fumo, y odio que la gente fume. O sea, no lo odio, pero me da cosita. Voy a ponerle una salsita. Acá la dejé. ¿Cuál crees que voy a usar? ¿El ketchup o la mayonesa? ¿Ketchup o mayonesa? ¿Ketchup o mayonesa? A ver si hace ruido esto. Mira. Ok, voy a agarrar el ketchup. Creo que mi escala de aderezos es sabora o mostaza, ketchup y mayonesa.
Voy a abrir por acá. A ver si puedo. Con la mano toda grasosa. Esta. No sé si se escuchará esa ambulancia. Vamos a barnizar, ¿ok? Nuestra papita acá. Ahí no se nota. Ay. Algo bastante parejito, ¿eh? Mira esta es larga. A ver, abrí la boca. Abrí la boca y para mí. Perdón. Me salió bastante parejo, ¿eh? Y sí, me como de una papa. Qué rico. También, ya que estás acá, quiero aprovechar a comentarte una cosa. Que si bien no es nada malo, me sentí algo como fraude, como mentirosa, si no te lo comentaba, ya que yo sé que vos y también yo en cierta parte estábamos como orgullosos como de que yo estudiara psicología, y en cierta parte yo siento que he forjado mi personalidad un poco con mis amigos, con vos, en la forma en cómo yo soy, con esta idea de que yo iba a ser psicóloga. Bueno, si bien creo que no es el momento de explicarlo, pero he tomado la decisión de dejar psicología, que era como la carrera de mis sueños, para empezar a estudiar programación. Sé que es un cambio muy abrupto y no te preocupes porque igual vamos a seguir charlando de estos temas que a mí me siguen gustando, estudio no psicología, y porque además yo firmemente creo que al igual que cualquier otra ciencia, uno se puede seguir formando y nutriendo de esos saberes por nuestra cuenta. Obviamente sin ser profesionales, pero sí teniendo conocimientos a partir de libros o cosas que podamos analizar. Así que creo que es una buena invitación para que lo empecemos a hacer los dos juntos activamente, y en parte también me encantaría enseñarte cosas de programación. Y nada, ciertamente igual estoy muy emocionada. Voy a estudiar una tecnicatura, no una licenciatura, ya que siento que me va a dar las bases suficientes para volar sola. La verdad que siento que sí es una carrera que me va a costar, o bueno, más bien una tecnicatura, pero siento que desde que terminé el secundario yo siempre fui muy mala con matemáticas, muy mala, siempre me la llevaba, o sea, siempre
a final de año tenía que rendir una evaluación extra, a diferencia de los demás compañeros míos, porque me iba muy mal. Y me acuerdo que el último año de mi secundaria, de mis estudios obligatorios, dije no, esta vez no me va a pasar lo mismo. Y me puse a estudiar y me saqué un promedio de 9 en matemáticas. Así que ciertamente siento que mi personalidad se forja mucho en, por ahí, dedicarme a algo que realmente requiera mucha mi atención, y que realmente no me resulte fácil, para no sentirme confiada y no perder esa constancia. Que siento que sí me pasó un poco con psicología. Siento que muchas veces me creí más inteligente y me creí ya como sabiendo muchas cosas que claramente no. Y bueno, pero de todo se aprende. Y aunque ahora no la estudie, yo me prometí a mí misma estudiarla en un futuro. Así que si tal vez te está pasando lo mismo, de tener ganas de estudiar algo, o sentir que tal vez si no lo haces ahora ya está, no creas eso. La vida no es solo la adolescencia o la adultez joven. Uno de grande se puede seguir forjando. De hecho, yo en psicología tenía muchas compañeras ya adultas, con hijos, y hasta, de hecho había un abuelito, había varios abuelitos. Y es algo que siento que también el verlo tan de cerca me permitió decir, bueno, es verdad, tengo cualquier momento de mi vida para volver acá, y no porque no lo haga ahora signifique que nunca lo voy a hacer, o que soy una fracasada, o que toda mi vida crecí con una carrera soñada que nunca voy a tener, porque no. Así que bueno, un brindis por este nuevo cambio, y sinceramente espero que vos también, si aún no encontraste ese sentido de tu vida, lo puedas encontrar con calma, serenidad y con madurez, ¿ok? Aunque creas que son decisiones hasta un punto medias volátiles, por algo tu cerebro también te da la motivación de decir, ¿y si no? Pensalo. Chin chin, tin. Pero sí, te lo quería decir. Ahora sí, después de tanto parloteo, vamos a seguir con nuestra Big Mac. Me encanta que dicen Big Mac como grande, como haciendo referencia a una hamburguesa grande, pero es muy chiquita comparada a las otras hamburguesas que ya hay en McDonald's. Pero no, entiendo que ya quedó así el nombre. ¿Dónde doy el próximo mordisco? ¿Dónde crees que lo voy a dar? Lo voy a dar acá. Me torcí toda para morder. Qué vergüenza. Perdón.
Me encanta porque esta tiene cebolla y no está grillada. A mí, yo no soporto la cebolla grillada en las hamburguesas porque, no sé, como que la fresca, la que no está cocinada, se siente más eso, más fresca, más rica, con mejor sabor, más liviana. Me encanta. 10 de 10. Vamos a poner un poquitito de esto. Qué rico. Muy rico. No sé si comer la hamburguesa o las papas. O las papas, papas, papas. Voy a comer la hamburguesa. Mira, quedó este pedacito de carne sobresalido. Ya me queda poquito. Pero bueno, me llené. Estoy muy llena ahora. Y te veamos muy cansadito. Puede ser. Déjame
acercarme un poquito a vos. Mm-hmm. Ok, creo que ahí te veo un poco mejor. Sí, veo que estás medio cansadito. No pasa nada, no te preocupes. O sí, y te mentí de que estoy llena. Y cuando te duermas, así te voy a hacer. Mentira, no te voy a hacer eso. Bueno, es un momento ideal para descansar nuestras pancitas y tal vez dormirnos. ¿Qué piensas? ¿Te gustó este ratito? Medio distinto a lo que veníamos haciendo, diría yo. Creo que lo hicimos una vez, que fue para un festejo. Y de ahí nunca más lo intenté. Bueno, esta vez comimos algo más normal y no fue sushi, ¿viste? Yo te vi que te iba a gustar. Pero nada, también intenté ponerme linda, no sé si lo conseguí. Este nuevo vestidito me da ilusión ponérmelo hoy porque me lo regalaron mis papis. Y no sé, me da ilusión mostrártelo. Así que nada, si quieres puedes cerrar esos bonitos ojos y recordarte que aún hay tiempo para muchas cosas. ¿Ok? No te desesperes y no cometas por ahí esa preocupación que yo tenía de que tengo que hacerlo todo ya. Porque no tenés que hacerlo todo ya. Ok. Así que cierra, 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 cierra los ojitos, ciérralos. Ciérralos para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Ciérralos para mí. Y descansa. Descansa que te lo mereces. Mucho, 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 mucho te mereces. Cierra, 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 cierra los ojitos, ciérralos, 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 ciérralos. Muy buenas noches y espero que te haya agradado este encuentro. Aunque también me puedes decir si no te gustó, no pasa nada. Estamos de confianza, ¿ok? Te quiero. Chao.